El 5 de noviembre de 2010, la vida de uno de los narcotraficantes más peligrosos de México llegó a su fin. Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, mejor conocido bajo su nombre de guerra, Tony Tormenta, fue abatido en la ciudad fronteriza de Matamoros, en el estado de Tamaulipas. Este hombre no era un criminal cualquiera, sino que se trataba de uno de los jefes del Cártel del Golfo, uno de los carteles más grandes de América Latina de esa época, que se disputaba el liderazgo regional contra los Zetas y Sinaloa. No obstante, para el gobierno mexicano y su campaña contra el crimen organizado, que tomó mayor fuerza en 2006, eliminar al capo no fue tarea fácil. La operación fue masiva y requirió la participación de más de 600 infantes de la Marina Mexicana, quienes utilizaron camiones, automóviles y otros elementos para bloquear los caminos hacia la frontera con Estados Unidos y así evitar la posible huida del capo. Acompáñanos en un nuevo episodio de Militarmente para conocer la historia detrás de la caída del peligroso narcotraficante Tony Tormenta. Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén fue uno de los narcotraficantes más peligrosos de México y junto a su hermano Osiel tomaron el liderazgo del Cártel del Golfo. En los 90 construyeron un vasto imperio criminal que encontró su epicentro en Tamaulipas, donde los Cárdenas Guillén crearon a los Zetas a partir de reclutar a exmiembros de las Fuerzas Especiales Mexicanas, quienes actuaron como guardaespaldas de los capos. Para el año 2003, el Cártel del Golfo era considerado un peligro mundial de acuerdo al FBI y otras organizaciones de justicia internacional. Los narcotraficantes habían encontrado su lugar junto a la camorra italiana, los yakuza japoneses y el Círculo de los Hermanos de Rusia, las mafias más temidas del planeta. Pero la fama no solo les trajo poder, sino también enormes problemas. Por una parte, Osiel fue detenido en un operativo conjunto entre las fuerzas mexicanas y las autoridades norteamericanas y aún cursa sentencia en el estado de Texas. Al mismo tiempo, una enorme traición comenzaba a fraguarse en el cártel. Los Zetas se habían fortalecido al punto de que planeaban separarse por cuenta propia. En este terrible clima, Antonio y sus otros dos hermanos intentaron cubrir el vacío de poder que dejó Osiel, lo que los puso en el centro de la mira, tanto de sus enemigos como de la justicia estadounidense. Pocos creerían que, de ser un pequeño dealer en la década de los 80, Antonio llegaría a convertirse en uno de los hombres más temidos y buscados del continente. Bajo el seudónimo Tony Tormenta, nombre de guerra con el que dirigía las operaciones en la zona del Golfo, este hombre organizó la logística, empaquetado y traslado de incontables kilogramos de droga hacia Estados Unidos a través de la frontera con Brownsville, Texas. Su poder se extendió por toda la costa este de México, al menos hasta el 2009, cuando sus propios hombres disputaron el territorio. Los Zetas, el cártel más violento que había visto el país latinoamericano hasta la fecha, se levantó contra los hermanos Cárdenas Guillén, comenzando así una brutal guerra que convirtió a Tamaulipas en un eterno campo de batalla. Con los sicarios de los Zetas a sus espaldas, Tony Tormenta no vio que desde el norte llegaba otra tormenta. La DEA, oficina especializada en combatir el narcotráfico en Estados Unidos, presionó al gobierno mexicano para que golpeara al Cártel del Golfo. El plan era simple: si le cortaban la cabeza a la serpiente, el cuerpo eventualmente moriría. Así comenzó a forjarse un amplio operativo para detener al capo criminal, que involucró al Ejército y a la Marina de México, quienes emplearon a 660 efectivos para sitiar toda la ciudad de Matamoros, cuartel general de los malvivientes. El 5 de noviembre de 2010, la ciudad de Matamoros amaneció deshabitada, como si ese día el mundo se hubiera detenido. Las escuelas suspendieron las clases, los servicios públicos de transporte redujeron su servicio al mínimo y las dependencias gubernamentales quedaron completamente cerradas. La mayoría de los comerciantes no abrió sus puertas al público. La muerte llegaba junto al viento y no había escapatoria posible. Los 3 puentes que conectan México con Estados Unidos habían sido bloqueados con camiones militares y vehículos de gran porte. Las persecuciones comenzaron temprano, con disparos y explosiones chisporroteando por toda la urbe. Cientos de infantes de marina habían entrado en Matamoros con armas largas, escopetas y hasta lanzagranadas. Pero del otro lado, no los esperaban delincuentes comunes y corrientes. Tony Tormenta dirigía al que por entonces era el cártel más peligroso de la región, por lo que sus hombres estaban preparados para enfrentar cualquier amenaza.
La guardia privada de Tony eran los Escorpiones, sicarios altamente entrenados que no sentían temor de plantarle cara ni a las fuerzas de la ley ni a sus enemigos dentro del narcotráfico, los Zetas. Las batallas comenzaron a darse en todos los puntos de la ciudad y los narcotraficantes decidieron secuestrar vehículos civiles para bloquear la llegada de refuerzos militares. Todos los caminos quedaron cerrados, tanto por elementos de las fuerzas del orden como por los malhechores. El primer choque entre criminales y fuerzas federales ocurrió a las 10 de la mañana, en un cruce de calles justo frente a la vieja sede de la Procuraduría General de la República, donde el intercambio de balas causó la muerte del reportero Carlos Alberto Guajardo Romero, quien se había acercado al lugar a cubrir la brutal escena. A partir de este momento, la violencia se extendió como un incendio por toda la ciudad y el pánico cundió entre los inocentes vecinos de Matamoros, que poblaron las redes con mensajes desesperados. Para las 3 de la tarde, las fuerzas navales mexicanas dieron con el paradero de Tony Tormenta y acudieron a su captura, aunque fueron recibidos por el fuego de armas de alto calibre y granadas. Los sicarios defendieron a su líder hasta las últimas consecuencias. El capo del Cártel del Golfo intentó una huida a bordo de una camioneta negra, protegido por sus guardaespaldas personales, que llevó el combate a lo largo de las calles de Matamoros. En la persecución del infame líder participaron 170 elementos de la Marina, que se movilizaron en 3 helicópteros y 17 vehículos tácticos, con tal de detener la escapada desesperada de Cárdenas Guillén. Finalmente, cerca de las 6 de la tarde, las fuerzas mexicanas pudieron detener a Tormenta junto a su guardia personal y se cruzaron en una intensa balacera. En el fuego cruzado, el capo del narcotráfico fue herido de muerte, al igual que 2 de sus hombres y 3 operarios del ejército. Tony Tormenta murió abatido por las balas de los infantes de Marina, poniendo fin a casi 10 años de terror al frente del Cártel del Golfo, aunque su terrible legado sería continuado por sus hermanos, si bien con menor presencia. La operación fue considerada un éxito y celebrada por el gobierno de México, la DEA y las autoridades estadounidenses como un duro golpe al narcotráfico en la frontera norteamericana. No obstante, existen varias contradicciones entre los resultados, ya que algunos informes aseguran que ese día fallecieron 50 sicarios del Cártel del Golfo, gracias a las acciones del Ejército y la Marina mexicana. Por su parte, medios de Estados Unidos, especialmente de Texas, publicaron que la cifra de muertos había sido cercana a 100 entre criminales, soldados y civiles. Por otro lado, la muerte de Tony Tormenta también generó una brutal ola de violencia en la costa este de México, ya que los Zetas aprovecharon el periodo de acefalía del Cártel del Golfo para lanzar una campaña por el poder regional, lo que se tradujo en más de 10.000 muertes a raíz de las guerras entre narcotraficantes. Tanto cuerpos hallados colgando de un puente como personas decapitadas y arrojadas cerca de la sede del gobierno de la ciudad son moneda corriente para los ciudadanos de Nuevo Laredo que viven bajo el terror y las balaceras. El principal culpable es el Cártel del Noreste, que es actualmente considerado la tercera organización criminal más grande de México, detrás del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y el Cártel de Sinaloa. En el video de hoy vamos a contar la historia de esta reciente agrupación criminal, sus orígenes, su actualidad y sus enfrentamientos más impresionantes con las fuerzas de seguridad. Colóquense el chaleco antibalas para conocer a estos criminales en esta nueva entrega de Militarmente. ¡Comencemos! El Cártel del Noreste es un desprendimiento de los Zetas, cuya conformación se remonta a fines de los años 90, cuando los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron incluir a militares en el combate al narcotráfico en la frontera del estado de Tamaulipas. Los Zetas se atemorizaron después de varias muertes y de la captura de importantes líderes como Miguel Treviño Morales, alias Z40, y Omar Treviño Morales, alias Z42. De esas cenizas surgieron 2 grupos disidentes rivales, el CDN y los Zetas Vieja Escuela. En Nuevo Laredo, este grupo criminal ganó la pulseada por el control a otras facciones de los Zetas y el Cártel del Golfo, que se extendieron más al este sobre un lado de la región frontera chica del mismo estado. Esta victoria se explica en parte por el hecho de que esta siempre ha sido una empresa familiar.
Juan Francisco Treviño Chávez, alias El Kiko, sobrino de Omar y Miguel, asumió en un inicio el liderazgo del grupo. Después de su captura en 2016, el control de la agrupación pasó a otro familiar, Juan Gerardo Treviño Chávez, alias El Huevo, y el CDN tuvo una consolidación importante bajo la influencia familiar con tentáculos locales que le dieron una ventaja competitiva. En el siguiente video los podemos ver presumiendo su poderío narco. Aquí andamos, jefe. Aquí andamos, papá. Aquí está toda la raza, bien pilas. Aquí andamos pilas, jefe. Todo. Aquí en Beta Grande andamos bien pilas. Informes militares indican que el CDN tiene su principal área de influencia en Tamaulipas, pero también en el vecino estado de Nuevo León, donde se ubica la importante ciudad de Monterrey. El CDN y su brazo armado, la Tropa del Infierno, tienen el control casi completo de la zona y le disputan el territorio a sus principales rivales, los Zetas Vieja Escuela y el Cártel del Golfo. Gran parte del poder del CDN, puntualmente en Nuevo Laredo, se debe a su conformación hiperlocal y a las raíces históricas arraigadas en la ciudad. Además, claro, de la violencia estratégica y cruda que ejercen sobre el territorio. Más allá del tráfico de drogas, el Cártel del Noreste también está involucrado en otros delitos como tráfico humano, robo de combustible, secuestro y extorsiones. La gran cantidad de migrantes en la ciudad de Nuevo Laredo, con casi 500.000 de habitantes, se ha convertido en el pan de cada día para el Cártel del Noreste. En los últimos años, las organizaciones criminales de México han ganado mayor participación directa en las ganancias derivadas del tráfico de migrantes. Y en Nuevo Laredo, el CDN lleva años manejando sofisticadas unidades de secuestro que retienen a los viajeros que vienen en camino a la ciudad fronteriza o son deportados a ella. El descontrol en la ciudad es total. Un funcionario que reserva su identidad declaró casi derrotado. El Cártel del Noreste decide lo que está permitido y lo que no. El terror psicológico que la agrupación criminal ejerce sobre la población es inteligente y manipulador, ya que no solamente se dedican a generar escenarios para sus negocios, sino que también supuestamente cuidan a los ciudadanos, generando una especie de síndrome de Estocolmo en ellos, dificultando el trabajo de las autoridades y rivalizando con cárteles enemigos. Esto genera respuestas de agrupaciones como el Cártel de Sinaloa, que ha mandado muchas veces a sus sicarios a la chapiza a eliminar terratenientes del CDN, como se ve en esta filmación. Ahí está una de la troca. Ahí está una de la troca, güey, dale. A pesar de los enfrentamientos, sigue habiendo narcomenudeo y delitos comunes en la ciudad, pero el Cártel del Noreste es quien impone la ley y el orden. Las reglas que promueve el CDN incluyen la prohibición expresa de robos, asaltos de coches y asaltos a personas, así como el consumo y la venta de drogas sintéticas como las metanfetaminas. Los miembros del cártel zanjan disputas y desacuerdos barriales, haciendo una horrenda pantomima de un tribunal de justicia, y administran castigos a la par que supervisan el flujo de drogas, personas y otras mercancías de contrabando por el paso terrestre más transitado en la frontera entre México y Estados Unidos. Es una realidad triste para los residentes de Nuevo Laredo. La ley del Cártel del Noreste es clara. Si no se siguen las reglas, se secuestra o en ocasiones se llega a matar a quienes causan problemas. Los conflictos con las autoridades son diarios, tal como lo muestra esta grabación de un enfrentamiento en un puesto de control. ¡Comando! ¡Están tirando a sus tres! ¡Aquí lo cubro yo! ¡Vivo, vivo! ¡Están tirando a las tres, ¿Quiere más? ¡Chiqui! ¡Chiqui! ¡Tiros de 50! ¡Deje traigo! ¡Tiros
de 50, tiros de 50. La estructura del Cártel del Noreste cambió de forma muy ingeniosa el esquema de los cárteles mexicanos al eliminar el concepto de jefe de plaza. El fin era tener como único líder a Juan Francisco Treviño y hacer valer sus órdenes mediante la designación de comandantes por zonas pequeñas, ya sea un sector de la ciudad o una colonia. Asimismo, se mantuvieron los rangos basados en la disciplina militar que tenían los Zetas, dado que muchos miembros del CDN son ex elementos del ejército. Luego de la captura en 2016 de Kiko Treviño en Estados Unidos, su hijo Juan Gerardo Treviño, alias El Huevo, asumió el control de este cártel. Este esquema piramidal funciona con 3 estratos bien distinguidos que cumplen funciones de distinta jerarquía, lo cual hace que sea casi imposible disolver la organización. Por cada una de las ciudades controladas por la organización, se designan una serie de comandantes que son los encargados de hacer cumplir las órdenes del líder y mantener controladas a las pandillas que trabajan para el cártel. Estos mandos son rotativos y cambian constantemente, pues regularmente son los que más muertes sufren en la organización al ser los principales objetivos de las autoridades y las bandas rivales. Por debajo de los comandantes se encuentran los estacas. Estos se comportan de una forma muy parecida a una escuadra en el ejército mexicano y son integrantes que operan en la ciudad día y noche en convoyes de unas 2 camionetas o más. Por lo general son 12 sicarios por operativo, similar a un pelotón, y recorren las ciudades como backup, por ejemplo, para el apoyo en tiroteos o ejecuciones. Siempre reciben órdenes de los comandantes, nunca toman determinaciones por su cuenta. En caso de algún tipo de rebeldía, son ejecutados para evitar que ese tipo de comportamiento se propague. Este modelo de tropa está copiado idénticamente de la que usaban los Zetas para desplazarse. Por lo general están conformadas por hombres jóvenes equipados con chalecos antibalas, armas militares cortas y largas. Finalmente se encuentra el escalafón más bajo de esta organización criminal. Se los suele apodar de distintas maneras como halcones, punteros, focas o células. Son los vigilantes encargados de espiar las actividades de las fuerzas de seguridad y otros cárteles, no como infiltrados, sino haciéndose pasar por meros civiles. Por más siniestro que suene, se trata de jóvenes que van desde los 25 hasta los 12 años. Son personas con bajos recursos que viajan en motonetas y automóviles que el CDN les provee. Estas personas se ven forzadas a cumplir con este tipo de actividades ilícitas para conseguir dinero con el que alimentar a sus familias. Es la puerta de entrada al mundo narco del que después es casi imposible salir. El funcionamiento interno del CDN parecía no tener fisuras, hasta que en marzo de 2022 el ejército mexicano capturó a Treviño Chávez. Este encarcelamiento desató una ola de extrema violencia marcada por tiroteos, incendios de vehículos y atentados contra el consulado de Estados Unidos. El Huevo había sido durante muchos años un objetivo de alto perfil para los gobiernos estadounidense y mexicano, ya que esperaban que su captura dejara un vacío de poder en el Cártel del Noreste. Sin embargo, la agrupación no perdió fuerza tras el arresto de su líder y no apareció ninguna facción para tomar el control. A diferencia de otros cárteles donde el encarcelamiento de la cabeza genera una guerra interna, en el caso del Cártel del Noreste, la reacción fue completa y violentamente direccionada contra las autoridades locales. En el siguiente video se ve una escena repulsiva en la que miembros del CDN humillan a un soldado delante de sus hijos. Sin embargo, el ejército tuvo que enfrentar cosas más graves que una humillación con pintura. A través de una grabación que circuló en redes sociales el 25 de diciembre de 2022, se pudo ver un ataque armado por parte del CDN en contra del personal del ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas, supuestamente sucedido a mediados de ese mes. En la grabación se aprecian por lo menos 2 vehículos militares que transportaban a un número reducido de soldados hasta que de pronto, cuando una de las unidades se aleja, se empiezan a escuchar detonaciones, lo que puso en alerta a los uniformados.
Incluso se ve un vehículo de color rojo escapando de la situación, que presuntamente era un auto conducido por civiles. Una vez comenzada la balacera, los miembros del ejército se cubrieron del ataque tras la unidad vehicular, mientras diversos autos pasaban rápidamente para ponerse a salvo. A medida que se siguen escuchando los disparos, uno de los militares comienza a dar instrucciones con los brazos a sus compañeros. Del interior del vehículo sale un soldado y a su vez otro comienza a disparar en respuesta al ataque, usando el automóvil como protección y escudo. En el material llega a verse que algunas de las balas alcanzan a impactar cerca de donde se encuentran los uniformados, poniendo en riesgo sus vidas. Una vez terminada la violenta emboscada, se reportó el abatimiento de algunos miembros del crimen organizado, pero sin especificar número, ya que los cuerpos enemigos no fueron encontrados. Es necesario aclarar que diciembre de 2022 fue un periodo particularmente activo y sanguinario para el CDN, ya que el 21 de ese mes fueron encontrados restos humanos cerca de un narcomensaje que contenía las siglas del Cártel del Noreste. El hallazgo sucedió en el municipio de Salinas Victoria, en Nuevo León. A través de redes sociales fueron compartidas imágenes sobre los restos y el texto amenazante, en el cual se alcanzaba a percibir algunas palabras entre las que destacan Cártel del Noreste y las siglas del Cártel del Golfo. Tanto el narcomensaje como los restos del cadáver estaban cerca de las letras que dan bienvenida a la zona. Frente a estas acciones, elementos de seguridad cerraron el acceso desde la carretera a Colombia para evitar un conflicto policial internacional. Los miembros del Cártel del Noreste estuvieron desatados el pasado diciembre, ya que protagonizaron un ataque previo contra uniformados el 14 de ese mes. Se compartió una impresionante grabación que tuvo lugar sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, a la altura del Puente Corona. En la misma se puede ver que los elementos realizaban labores de patrullaje en la zona, cuando de repente fueron atacados a balazos. Las fuerzas de seguridad hicieron uso de armas largas militares para responder al ataque. Como saldo de la agresión, según los reportes oficiales que compartió la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, fueron abatidos 7 criminales y 4 vehículos quedaron secuestrados a disposición de las autoridades. A pesar de estos recientes ataques, los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el CDN vienen de larga data y alcanzaron un pico en uno de los enfrentamientos más épicos y sanguinarios sucedido a mediados de 2020. Las imágenes difundidas muestran la batalla armada que tuvo lugar entre el ejército mexicano y miembros del Cártel del Noreste durante una persecución a alta velocidad en la ciudad de Nuevo Laredo. Aquí hay un archivo que deja evidencia de la vertiginosa cacería. La madrugada del viernes 3 de julio de ese año, elementos del ejército mexicano abatieron a 12 integrantes del temido brazo armado del CDN. La contienda se dio después de que las autoridades intentaran responder a una agresión violenta por parte de los narcotraficantes. Los hechos se registraron a la altura de la colonia Fresnos de la ciudad fronteriza con Estados Unidos, donde las patrullas fueron sorprendidas por los sicarios altamente armados y listos para la masacre. Funcionarios federales confirmaron que los militares estaban realizando un recorrido de vigilancia para inhibir actos delictivos, cuando fueron agredidos por un grupo de hombres armados que viajaban en camionetas tipo pick-up, vestidos con uniformes camuflados, semejantes a los que utilizan integrantes de las Fuerzas Armadas, pero en los brazos tenían parches que los identificaban como miembros del CDN. El enfrentamiento consistió en una ráfaga de disparos a mansalva, a la que los soldados mexicanos respondieron de forma profesional y efectiva, desactivando la mortal amenaza de la forma más contundente, eliminando al enemigo. Los narcos contaban con 12 armas largas, entre ellas 2 fusiles Barrett calibre .50, pistolas automáticas y diversos cargadores y cartuchos.
Los hombres abatidos formaban parte de la célula armada conocida como la Tropa del Infierno, que es liderada por el Huerco, uno de los lugartenientes más feroces del Cártel del Noreste. La emboscada estaba pensada para arrasar al convoy del 16º Regimiento de Caballería Motorizada. Sin embargo, al momento del tiroteo con los delincuentes, el accionar de las fuerzas de seguridad fue arrasador. No hubo ni una sola baja militar y solo resultaron dañados 3 vehículos oficiales por disparos de arma de fuego. Muchos más actos violentos y sanguinarios han sido llevados adelante por el Cártel del Noreste, que no para de expandirse y de desafiar a los viejos dueños del negocio del narcotráfico en Tamaulipas. Sin embargo, creemos que este video tiene la suficiente evidencia para demostrar lo salvajes y peligrosos que son los miembros de esta agrupación, que parece haber llegado para derrocar a algunos cárteles míticos como el CJNG o el Cártel del Golfo. A veces se los llama grupos narco, asociaciones delictivas o sociedades criminales. Sin embargo, la palabra familia está siniestramente asociada a un conjunto delincuencial que domina el territorio de Michoacán en México. La familia michoacana. En este video vamos a contarles la historia de este clan y los peores atentados cometidos contra las fuerzas de seguridad mexicanas. Prepárense con casco y chalecos antibalas para esta apasionante entrega de Militarmente. Comencemos. El territorio de Michoacán ha sido durante mucho tiempo la sede de traficantes y productores de drogas, un lugar donde los agricultores más pobres cultivan marihuana y amapola, la materia prima de la heroína. Un grupo conocido como El Milenio, aliado del Cártel de Tijuana, controlaba la zona de Michoacán a finales de los años 90, hasta que una pequeña asociación de lugartenientes se rebeló. Hay 2 versiones acerca de lo sucedido después. En la primera, los líderes rebeldes localizaron al Cártel de Tijuana para derrocar a sus jefes, y en la segunda, el Cártel del Golfo envió a los Zetas para tomar el mando. En cualquiera de los 2 casos, para el 2003, los Zetas, un grupo narco conformado por exmilitares mexicanos, ya eran el nuevo poder en la región. A pesar de tener el control, los locales los veían como forasteros represivos, y el resentimiento aumentó cuando los Zetas expandieron su negocio a la producción de metanfetaminas. Esta situación fue el caldo de cultivo para que surgiera la conocida como Familia Michoacana. En un principio se comportó como un grupo de vigilancia privada, volviéndose en contra de los Zetas y atacando a los adictos y a los traficantes de metanfetaminas, droga que representaba su mayor fuente de dinero. La idea de la familia era muy similar al de la mafia italiana, una agrupación criminal que vela por el bienestar de su comunidad, mientras maneja sus negocios turbios y nocivos. El grupo sacó con éxito a los Zetas de Michoacán y se expandió a otros estados, incluyendo Guerrero, Morelos, Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Ciudad de México. La familia y su grupo escindido, los Caballeros Templarios, se convirtieron en enemigos mortales de los Zetas. Al igual que otros cárteles, la familia y sus herederos hacen uso frecuente de mensajes en lugares públicos para comunicarse con la población. El clan también es excesivamente violento, siendo el incidente más infame el de las 5 cabezas humanas arrojadas a una pista de baile en 2006. Esta brutal muestra de violencia fue el anuncio oficial de la existencia de la familia. El clan fue orgullosamente regionalista y afirmó haber ganado el apoyo del público en el occidente de Michoacán, donde el grupo actuó como el estado de facto. Esta agrupación resolvía las disputas locales, proveía empleo y hacía trabajo social, ganando cientos de reclutas en un corto lapso de tiempo con una metodología evangelizadora. Es por ese motivo que ni siquiera los niños están a salvo de sus garras, como puede observarse en este recorte de noticiero. Niños y niñas cada vez son más vulnerables. Como ejemplo, lo que pasó hoy en el Estado de México, una de las entidades que representa más riesgo para ellos. Hoy policías detuvieron a una adolescente, una niña de 14 años de edad,
y a un joven de 19, identificados como integrantes de una célula de la familia michoacana. La niña, el joven y 2 adultos dispararon contra los elementos cuando estos los detectaron sobre la carretera San Simón de la Laguna, San Mateo Amanalco. En el enfrentamiento, la niña de 14 años resultó herida, el joven fue detenido y los 2 adultos huyeron. Cuando el clan acarició la cima de su poder, fue una de las organizaciones criminales mexicanas más fuertes, sangrientas y poderosas, cuyas actividades iban desde el narcotráfico y el secuestro a la extorsión y el chantaje sistemático de funcionarios y pobladores. La familia tuvo contactos internacionales para la distribución de metanfetamina, incluso pisando el territorio europeo y asiático. Considerando lo lejos que estaba el grupo de la frontera con Estados Unidos, la DEA se sorprendió con el hecho de que la familia michoacana fuera tan importante en la logística de traslado de cocaína a suelo norteamericano. Estas conexiones internacionales con el mundo criminal la convirtieron en una agrupación delictiva altamente influyente en el mundo narco. La proximidad a la principal ciudad portuaria de Lázaro Cárdenas le dio a la familia acceso a los cargamentos de cocaína procedentes de Colombia y a los precursores químicos para la producción de metanfetamina provenientes de Asia. Pero la lucha por el control del puerto fue mortal. Se calcula que por lo menos 1.500 civiles han muerto en la zona como consecuencia de enfrentamientos con la familia. Células desprendidas de la familia michoacana participan en actividades de narcotráfico, secuestro y extorsión en áreas del estado de Guerrero, aunque están siendo expulsadas de Michoacán por facciones de los Caballeros Templarios y otros grupos. Actualmente se cree que Héctor García, alias El Jugador, controla las operaciones de la familia michoacana en Guerrero y en el Estado de México, aunque no está claro el alcance actual del grupo criminal debido a rupturas internas y conflictos con otros cárteles de la zona. Uno de los nombres importantes de la familia michoacana fue José de Jesús Méndez, alias El Chango, quien se convirtió en la cabeza de la vieja guardia cuando los Caballeros Templarios se escindieron en 2011. Incluso antes de la separación del grupo se pensaba que había hasta 3 facciones internas dentro de la familia, todas asociadas a varios cárteles, una supuestamente vinculada al cártel de Sinaloa, otra al del Golfo y otra a la organización Beltrán Leiva. Esto significaba que la familia michoacana no era un cártel tradicional, sino más bien una organización territorial que hacía negocios con el mejor postor. Hoy en día la familia michoacana ha adoptado una nueva denominación en busca de renovar su imagen, como si se tratara de una marca de gaseosas, y pasaron a llamarse la Nueva Familia Michoacana. El actual liderazgo de la organización está repartido entre Johnny Hurtado Olascoaga, el Pescado, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, el Fresa. Cada célula regional goza de un grado de autonomía dentro de los límites que permite una organización criminal. Mientras que una rama se dedica a la producción de metanfetaminas, otra se ocupa de crímenes de extorsión. También hay una célula compuesta por sicarios privados encargada de amedrentar a competidores o fuerzas federales que atentaran contra sus negocios. Tal como vamos a ver en el archivo, la familia tiene maneras de identificarse como fieles servidores al clan en sus uniformes y armamento. Este es su logo. Tienen una imagen del pez, una del fresa, en referencia a los apodos de los hermanos Hurtado Olascoaga, líderes de la familia michoacana. Ahora vamos a contarles 3 de los más sangrientos enfrentamientos que han protagonizado estos narcos asesinos contra elementos de la milicia mexicana. Los sicarios del grupo criminal tienen la costumbre de causar temor en el municipio de Almoloya de Alquiciras, Estado de México, realizando rondas de vigilancia en la zona, armados hasta los dientes, con fusiles y uniformes militares. Según se muestra en el siguiente video, no parece haber ninguna fuerza de seguridad para detenerlos. En camionetas marcadas con la insignia FM, iniciales de la familia michoacana, los criminales circulan por las avenidas principales del municipio haciendo ostentación de su fuerza de fuego y poderío de territorio. Entre los sujetos de estas caravanas suele haber menores de edad que visten ropa táctica y portan armas de alto calibre. Se presume que los pistoleros son liderados por una persona a la que llaman el Dorito o el Doriloco.
A hacer limpieza de una vez se ha dicho aquí en Almoloya de Alquiciras, dice uno de los sicarios que viaja en el convoy narco. Este tipo de desfile de sicarios son los que enfrentan o emboscan a las fuerzas de seguridad que intentan detenerlos. En dicho municipio de Almoloya, el 28 de octubre de 2018, integrantes de la familia michoacana acabaron cruelmente con la vida de 4 uniformados. Incluso se grabaron a modo de burla para festejar el triunfo sobre las autoridades. En el video difundido se observa a un grupo de jóvenes portando fusiles profesionales escondidos entre las rocas en la montaña y haciendo alarde de la atrocidad que cometerían minutos más tarde en contra de una patrulla de la policía. Aquí va a ser el lugar de los hechos. ¡Corte, corte! Edgar N., alias El Largo o El Grande, de 24 años de edad, detalló que la emboscada a los policías fue ordenada por el líder del grupo delictivo en la zona, un hombre llamado José Damaso, alias El 47, uno de los criminales más buscados por las autoridades del Estado de México. Veamos el interrogatorio donde El Grande da testimonio de quién comandó el ataque. ¿Cómo te apodan? El Grande o El Largo. ¿Para qué organización trabajas? Familia Michoacana. ¿Quién es tu jefe inmediato? El 47. ¿Cómo se llama? José Damas. José Damas o qué? Alpizar. Alpizar. ¿Dónde se encuentra ahí? Ahí en Rancho Viejo, ahí está el Maguey. ¿Participaste en la matanza de los estatales? Sí. ¿Qué es lo que hiciste? Nos rafagueamos, ¿no? ¿En dónde fue eso? En la sexta manzana. ¿En la qué? En la sexta manzana en Almoloya. ¿Por qué los rafaguearon? Porque nos ordenaron, ¿no? ¿Quién te ordenó? 47. ¿Qué les hizo? Nos dijo que los matáramos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se andaban metiendo mucho donde estábamos. Otro acto siniestro y criminal cometido por este clan sucedió en julio de 2021. Sicarios del cártel de la familia michoacana emboscaron a elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Fiscalía de Justicia Estatal en el municipio de Otzoloapán, en la región sur de la entidad. Los hechos se registraron en una carretera de la comunidad Cruz Blanca, donde el convoy de policías estatales y ministeriales fue atacado a balazos por sujetos que aparentemente se escondían entre los árboles. Los entrenados agentes se vieron en la obligación de defenderse y decidieron repeler la agresión. De acuerdo con un video difundido en redes sociales, el enfrentamiento sucedió en 2 puntos distintos de la carretera. En la primera parte de la grabación se escucha un intercambio de disparos. Al término de la balacera, los agentes confirman que no hay ningún herido y continúan su trayecto en los vehículos oficiales. Vámonos. ¿Botes? ¡Tírate al suelo! ¡Tírate al suelo! ¡Piden 2, pareja! Sin embargo, más adelante se encuentran con una camioneta atravesada en medio de la carretera y se registra otro intercambio de disparos, esta vez aún más feroz. En redes sociales también fueron difundidos 2 audios en los que se escucha a policías pedir apoyo. Esta situación quedó grabada en el siguiente material de archivo. De aquí me estaban tirando los b******, pareja. ¿Verdad? ¿Dónde la aventé? Sí. A huevo. Nomás ponte verga la manejada. Ya se fueron, papá. ¡Verga! ¡Vámonos! Casi como si se tratara de un milagro, en este atentado no hubo víctimas fatales y todos los elementos de las fuerzas de seguridad resultaron ilesos. Sin embargo, hubo otros ataques que fueron sanguinariamente más efectivos.
En marzo de 2021, esta célula delincuencial estuvo involucrada en la masacre de 13 elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Fiscalía de Justicia Estatal en el municipio de Coatepec, Arinas. El hecho aparentemente estuvo relacionado con operativos que días antes habían hecho las autoridades en los que lograron incautar vehículos, armamento y otros elementos para evitar actividades ilícitas del clan michoacanense. Posteriormente se difundió un impactante video capturado por el celular de uno de los implicados en el tiroteo, del momento exacto en que los narcotraficantes emboscaron a los policías al sur del Estado de México. En las escenas se ve la lluvia de balas que sufrieron los agentes e incluso se escucha a una de las víctimas pedir refuerzos por radiofrecuencia. Son rojos, por favor, nos están disparando y a lo grande. Pido apoyo en Puerta del Carmen, nos están balaceando. Chécale, Michoa, chécale, los están emboscando a la presente. Pide apoyo en Puerta del Carmen, nos están balaceando. Ya valió verga, güey. Sí hay compañeros caídos, güey. Hasta el momento dicen que de 8 a 10 compañeros caídos entre ministeriales y del Estado, güey. De acuerdo con autoridades estatales, la emboscada fue orquestada por supuestos integrantes del cártel de la familia michoacana. Los policías viajaban en 3 vehículos, una Jeep, una camioneta pickup y un Dodge Avenger. La agresión ocurrió a poco menos de 1 kilómetro del centro de la comunidad Llano Grande, cuando el convoy realizaba labores de patrullaje para el combate de grupos delictivos que operan en esa región de la entidad, según informó el titular de la Fiscalía General de Justicia Estatal. Contabilizando 8 agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y 5 de la Fiscalía General de Justicia Estatal, los que fueron asesinados ese día, el ataque de la familia michoacana dejó 13 agentes muertos. Una verdadera tragedia, una más en la guerra del Estado mexicano contra el narco. Si bien es sabido que la nueva familia michoacana no ostenta el mismo poder que hace algunos años, sigue siendo una pieza fundamental del armado criminal en la zona de Michoacán, tanto para su propio beneficio como para la colaboración con otros cárteles tan sanguinarios y criminales que este clan. Estamos llegando al final del video de hoy. Esperamos tus comentarios en la casilla de mensajes aquí abajo. Te agradecemos profundamente haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Militarmente.